muy buenos días, tardes. Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 19 de marzo del año 2014. El tema internacional sigue siendo Crimea, sigue siendo en menor grado el tema de Venezuela y de una manera muy especial el tema de la desaparición de este avión que ha venido provocando innumerables comentarios. Creo que serían los puntos que tocaríamos en el marco internacional antes de entrar a platicar sobre nuestra realidad política más doméstica. El tema de Ucrania se está convirtiendo en el tema de Crimea, es decir, Rusia ha declarado que no tiene intenciones intervencionistas en el territorio de Ucrania, lo único que quiere es reconocer el mandato de la sociedad de la península rusa, de la península ucraniana, para entregarse a los rusos y regresarles el dominio de las bases militares navales que Rusia tenía en esta región desde hace muchísimo tiempo. La Crimea es una pequeña península que se encuentra ubicada estratégicamente en el centro del Mar Negro, en la zona de la costa, en donde en la época de los romanos y los griegos, los escitas, que eran los pobladores de la región, traían las mercancías desde las llanuras del mundo asiático hacia esta zona, convirtiéndola en uno de los territorios de mayor rentabilidad en cuanto a comercio se refiere en el periodo tanto de los griegos como de los romanos. Con el tiempo, la Crimea continuó siendo uno de los territorios importantes, pero su propia ubicación la convirtió para los rusos en la base ideal de su flota de guerra, que anclaba en Sebastopol y desde Sebastopol mantenía el dominio geopolítico de la zona. Esto estamos hablando desde el siglo XVIII, no es algo reciente. Desde el siglo XVIII la postura de los rusos en Crimea era muy importante. Cuando Rusia y Turquía en el siglo XIX comienzan a tener problemas, Turquía comienza a ser jaloneada y a ser desmantelada por las potencias europeas. El imperio turco, que dominaba los Balcanes, se encuentra con el hecho de que los alemanes y los ingleses meten recursos a los movimientos nacionalistas y provocan la independencia primero de Bulgaria y después de Rumania. Y con ello los Balcanes entran en una etapa de ruptura con el imperio turco que se asentará, pero esto ya para el siglo XX, con la aparición de Serbia, que es el tercero en discordia en la zona y que acabará convirtiéndose en un estado independiente que es capaz de desafiar a los turcos, sí, pero también a los austriacos. En esta época
se iniciarán los movimientos independentistas de los griegos. Grecia tendrá varias rebeliones que acaban en represalias sangrientas de parte de los turcos. Los armenios serán terriblemente hostilizados por los turcos y los armenios se refugiarán en Rusia y ahí Rusia los protegerá. Todavía, por lo menos aquí en Puebla, algunas familias armenias que yo conozco tenían una enorme simpatía por Rusia, no por el comunismo, pero sí por Rusia, porque los rusos siempre habían protegido a los armenios y a los kurdos de los ataques de los turcos. En esta época, evidentemente para los rusos, la península de la Crimea se volvió el eje de su estrategia militar naval para dominar los territorios. Bulgaria tiene costa al Mar Negro, Rumania tiene costa al Mar Negro, el Danubio desemboca en el Mar Negro, el Dniester y el Dnieper, dos de los grandes ríos, desembocan en el Mar Negro. Es decir, es una zona hidrográfica con grandes ríos, con grandes centros de comunicación, con un intercambio de bienes muy abundante y con las intrigas del nacionalismo del siglo XIX, la base naval de los rusos en Sebastopol se volvió el eje de la discordia entre turcos y rusos. Turquía convoca a los ingleses y a los franceses a sumarse en una alianza para desmantelar el poderío ruso en el Mar Negro y regresarle a los turcos el poderío, regresarle a los turcos el poder sobre la zona del Mar Negro que antes, en los periodos anteriores, los siglos anteriores, el poder de los turcos era incuestionable. Ahora ya no. Ahora los turcos iban para atrás y el sultán veía cómo le arrancaban pedazos, fragmentos a su imperio sin poder hacer prácticamente nada. La alianza con Inglaterra y con Francia tiene el propósito de anunciarle a los rusos que cualquier intento de confrontación con los turcos podría tener consecuencias negativas para Rusia por la alianza con los países europeos. El asunto va todavía a más cuando los tres aliados, Turquía, Inglaterra y Francia, desembarcan sus tropas en la península de la Crimea frente a Sebastopol, iniciándose una guerra de características muy especiales, una guerra en la que casi no hay batallas, una guerra en la que la mayoría de las personas que fallecieron por enfermedad, fallecieron por una epidemia que se generó en la península, que tuvo consecuencias terribles para los que estaban invadiendo. Y de la guerra de la Crimea del siglo XIX, los hechos históricos armados que pasaron a los libros fueron la carga de la brigada ligera, la carga de los 600 lanceros que fueron enviados a combatir contra los cañones rusos, no por una orden de la jefatura inglesa, sino por un oficial inglés que estaba desesperado de que pasaban los días y no había acción,
y el hombre que se ve que era un convencido de las acciones militares, falsificó una orden, le llevó a su general una orden falsificada del Estado Mayor ordenándole atacar a los cañones. Es famoso el diálogo, porque el general sorprendido le pregunta ¿contra cuáles cañones? Pues evidentemente se daba cuenta de lo que significaba correr a caballo contra los cañones. Y el oficial tranquilamente le dijo contra aquellos. El ataque se montó, la brigada ligera de los ingleses alcanzó la línea de los cañones, pero no llegó ni la mitad de la brigada. El resto había quedado en el camino, entre ellos el coronel Nolan, que fue el que falsificó aquella famosa orden inventada. Y las otras noticias militares de algunos hechos que se consideraban hazañas fueron atribuidas a los franceses. Los franceses capturaron una de las fortalezas más impresionantes de la península, que es la Torre de Malakoff. Fueron los suavos los que capturaron la Torre de Malakoff, y a partir de ese momento se consideró que esta unidad militar, la de los suavos, era la unidad de élite más importante y más valiosa que había en Europa. Esto es interesante para nosotros porque el 5 de mayo los suavos perdieron la batalla en la ciudad de Puebla. Por eso el impacto que causó en Francia la noticia, porque si habían capturado la Torre de Malakoff en la Crimea, pues qué cosa no podrían hacer en cualquier otro lugar. Y la derrota aquí les había resultado, además de amarga, pues les había resultado totalmente increíble de asimilar. La guerra de Crimea está descrita muy al estilo de León Tolstoy en un libro que se llama Sebastopol, en el que él explica desde la visión de Rusia la guerra que se está librando. Y acaba señalando que a pesar de estas alianzas que se han hecho, el derecho de los rusos sobre Crimea va a prevalecer. Se llegó a la paz, se firmó la paz en la península de la Crimea, y lo que quedó como herencia fue la aparición de los cuerpos de sanidad, los cuerpos médicos en los ejércitos que antes no existían. Aparecieron las enfermeras. Florencia Nightingale se vuelve enfermera precisamente en la guerra de Crimea, y apareció la Cruz Roja, que es una aportación de un masón francés que asiste a la guerra de la Crimea y queda impresionado de los heridos que quedaban abandonados en los caminos y nadie les hacía caso porque no tenían ni siquiera en qué transportarlos. De ahí nacerá la Cruz Roja como una institución. Desde el punto de vista geopolítico, los ingleses y los franceses recibieron su premio. Los ingleses reciben como premio la isla de Chipre y los franceses reciben como premio la autorización para construir el canal de Suez, y con eso prácticamente Inglaterra y Francia quedaron más que bien pagados por aquella intervención en la península de la Crimea. ¿Qué lograron los turcos? Los turcos detener por un tiempo lo que era inevitable, el desmantelamiento de su imperio y la aparición de Rusia
como una de las posibles potencias en el continente europeo, que tenía una doble percepción Rusia. Por un lado, era el país que tenía la mayor extensión del mundo, país gigantesco, comenzaba en el Báltico y terminaba en el Pacífico. Era un país en el que había riquezas increíbles y las aristocracias que dominaban el escenario político de Rusia, la aristocracia báltica de origen alemán, la aristocracia tártara, que era la que dominaba en la ciudad de Moscú, y la aristocracia eslava, que era la que dominaba San Petersburgo, lucían sus riquezas, las manifestaciones de su bienestar, pero al mismo tiempo que Rusia tenía todo esto, tenía la ciudad de San Petersburgo, que en aquella época era una de las maravillas de aquella época, una ciudad que había sido construida por arquitectos venecianos, tratando de copiar el modelo de Venecia en San Petersburgo. Todavía hoy la ciudad es famosa por los canales, por los edificios, por la urbanización que le habían hecho. Era el intento de acercar por parte de los zares a Rusia al mundo occidental. Sin embargo, la reacción de la sociedad no había sido de simpatía por este acercamiento, y por otro lado Rusia tenía, decíamos, otra cara. La otra cara de la moneda era la inmensa cantidad de personas que vivían marginadas en un régimen que prácticamente era de esclavitud y que será hasta después de 1875 cuando se da a conocer en Rusia un decreto que establece la abolición de la esclavitud, con lo que se comenzaron a producir innumerables motines, porque los que quedaban liberados al mismo tiempo no tenían recursos para poder sobrevivir, y entonces pretendieron obligar a sus antiguos dueños a pagarles alguna indemnización, y esto creó un clima social que finalmente desembocará en el siglo XX en la Revolución de 1917, sin duda alguna. Los rusos eran un país que tenía una visión mucho más ligada al continente que al mar. La propia masa territorial de Rusia hacía que se pensara muchísimo en los ejércitos terrestres, pero se le concediera menos interés a los ejércitos navales. Rusia tenía 3 flotas de guerra: una flota de guerra que operaba en el Pacífico, una flota de guerra que operaba en el Mar Negro y una flota de guerra que operaba en el Báltico. La flota de guerra del Mar Negro tenía su cuartel, tenía su base de operaciones en los territorios que habían sido en el pasado los grandes centros de intercambios comerciales, y ahora se habían convertido en baluartes militares del grupo naval de los rusos. La Primera Guerra Mundial tiene como uno de sus escenarios Ucrania. Cuando la Primera Guerra Mundial está llegando a su fin, los alemanes intentan adueñarse de Ucrania.
intentan adueñarse de la ciudad de Kiev y desde luego la península de la Crimea se vuelve uno de los puntos importantes de referencia. El intento alemán fracasa y se genera la guerra civil en Rusia entre los rusos blancos y los rojos, y en este combate, una vez más, Crimea se vuelve el eje del abastecimiento de las tropas de los rusos blancos que pelean tratando de regresar a Rusia, unos al régimen democrático y otras al régimen monárquico, dependiendo de sus preferencias. Cuando Trotsky, que resulta el gran genio militar del bando comunista, derrota a las tropas de sus adversarios, lo hace en buena parte por su habilidad militar y en buena parte porque tenía una información de primera mano de quiénes eran sus adversarios y qué planes tenían, porque en prácticamente todos los estados mayores los rusos tenían espías que les mandaban la información a Trotsky para que éste finalmente pudiera en las batallas ganarles a sus contrincantes, que nunca entendían cómo es que Trotsky ya esperaba los golpes que ellos pensaban darles de sorpresa y cómo los golpes de sorpresa los recibían ellos porque Trotsky se había adelantado a sus propósitos. Todavía en una revista que era de mi abuela sobre la guerra civil en Rusia, una revista francesa, está una fotografía del general Kutiepov condecorando al general Skobelin, que era su segundo en el mando. Es una ceremonia impresionante, le está poniendo la condecoración. Skobelin era el espía de Trotsky en el Estado Mayor de Kutiepov y precisamente por eso perdieron la guerra, porque las informaciones de qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, con cuántas unidades, etcétera, dónde estaban las partes fuertes y las partes débiles, pues las sabía Trotsky. Por eso, entre otras cosas, pues su genio militar logró resultados tan extraordinarios. El final de la guerra civil se da en la península de la Crimea. Ahí llegan los últimos sobrevivientes de los rusos blancos a tratar de encontrar acomodo en los barcos que estaban en la bahía, tratando de recoger a los que huían. Con un criterio terriblemente selectivo, los barcos, la mayoría de ellos ingleses y franceses, subieron a las cubiertas a los que ellos consideraban que eran más importantes y los sacaron de Sebastopol. Los demás allí se quedaron y la mayoría fueron fusilados, algunos inmediatamente. Aquello fue un verdadero baño de sangre con el que terminó la rebelión de los rusos de la Rusia Blanca. Y una vez más fue Crimea el último punto de resistencia. Fue Crimea también el punto de partida de un intento de crear desde el exterior una red de resistencia contra los bolcheviques que estaban en el gobierno, con una operación que se llamó el Trust, que al final será desmantelada nuevamente porque los servicios de inteligencia comunistas infiltraron al Trust y echaron abajo el plan que estos traían. La península será considerada por la Rusia comunista como uno de sus territorios preferentes
se construye una inmensa base naval en la península, se establecen fortificaciones que garantizan la posibilidad de defender el territorio desde tierra al ser atacado por mar. Es decir, Rusia le da a su área naval del Mar Negro uno de los valores más espectaculares. Finalmente, la Rusia comunista en la época de Stalin logra conseguir acuerdos con diferentes naciones europeas que le proporcionan tecnología para construir barcos de guerra, y de ahí Rusia desarrolla ya su propia tecnología en la construcción de barcos de guerra, que se caracterizaron y se caracterizan por ser muy grandes, poco maniobrables y con deficiencias sobre todo en el orden tecnológico en lo que se refiere al movimiento de las piezas de artillería. Sin embargo, los grandes buques rusos siguen siendo una imagen del poder en la zona del Mar Negro. En estos momentos, la situación de Ucrania había sido desde prácticamente el año 2000, había sido la de un territorio que alcanza su plenitud y su independencia, y a este territorio se le agrega la península con la base naval y las unidades militares. Después, Putin negociará con los gobiernos primeros de Ucrania la posibilidad de que Rusia recupere la mitad de los barcos que estaban anclados en la bahía. Y entonces la península de Crimea se convierte en una especie de base mixta en la que se mezclan rusos y ucranianos, que la llevan en paz, en tanto que los rusos están garantizando que solamente estarán allí como marinos antes de llevar a cabo ejercicios y viajes, etcétera, pero no tocarán nunca la soberanía de los ucranianos. La flota de guerra de Ucrania, decíamos desde la vez anterior, se ha deteriorado muchísimo. Los ucranianos no tienen dinero para poder mantener esta flota, y ahora los rusos están diciendo que la península tiene que ser entregada a la soberanía de Rusia para que la flota de guerra opere sin problemas, desde luego a favor de Rusia. Putin, a través de los agentes de su servicio de inteligencia ubicados en la Crimea, inició una intensa campaña en la que ha pedido que el pueblo exprese su punto de vista en una especie de referéndum sobre si Rusia debe dominar o no la península de la Crimea. Y entonces, hecho el referéndum, el resultado es que la mayoría de la población habría dicho que quieren unirse a Rusia. Y entonces Putin, y ahí se ve que el asunto estaba totalmente cocinado, convoca a una reunión de la Duma, es decir, del Parlamento, y el Parlamento ruso agradece a los habitantes de la Crimea el haber dicho que quieren ser parte de Rusia, y por acuerdo unánime de los diputados se acepta la incorporación de la Crimea a Rusia.
El resultado es una reunión de emergencia convocada por la OTAN, en donde se señala que esto no puede aceptarse sin sanciones. Y entonces se están adoptando en este momento por parte de los países europeos, de la Unión Europea, toda una lista de sanciones en contra de Putin por considerar que esto es un atropello a la soberanía de los ucranianos y que el referéndum, en primer lugar, nunca fue citado de manera oficial por el gobierno, fue manejado por los agentes rusos y los resultados de las encuestas resultan, dicen los especialistas, totalmente increíbles en su contenido. Hasta ahí va el problema. Putin ya fue a felicitar a los habitantes de Crimea de haber tenido este espíritu patriótico de regresar a la gran patria rusa. Pero por otro lado, los ucranianos están inquietos porque se dan cuenta de que esto va con la técnica del salchichón. Le recortan un pedazo y nadie se pelea por un pedazo de salchichón. Le cortan otro pedazo y nadie se pelea por un pedazo. Cuando se dan cuenta, el salchichón entero está del otro lado y nadie peleó por nada. Esta situación está haciendo que el gobierno de Ucrania esté pidiendo la ayuda de Estados Unidos, la ayuda de los gobiernos de los países europeos. Y aquí, para terminar, nos tropezamos con ese problema del que hablábamos la semana pasada y que seguramente será un tema bastante recurrente. El poder que en el pasado tenía Estados Unidos de enviar un mensaje y tenía como garantía de que la respuesta del mandatario al que iba dirigida la misiva iba a ser de decirle que sí, se acabó. Putin recibió la nota del gobierno norteamericano en donde le reprochan su proceder y a Putin le valió lo mismo. Él llega a la conclusión de que no está haciendo otra cosa que no sea rescatar el territorio que era propio de Rusia y que los ucranianos han pretendido quitarle. Y por otro lado, se niega a acatar las disposiciones de la Comunidad Europea porque geopolíticamente lo que está en juego es si va a prevalecer Rusia en esta zona o va a prevalecer la Comunidad Europea. Por lo tanto, como que los analistas de la Comunidad Europea están resultando muy lentos para acabar de entender que Rusia se la va a jugar en serio por el territorio y que si del otro lado no hay alguna acción de orden concreto que le impida a los rusos el hacer la anexión, Crimea será la primera parte de una recuperación, entre comillas, de territorios que ya comenzó el encargado de Relaciones Exteriores de Putin a mencionar. Ya dijo que después de la Crimea se van a Kosovo porque ellos tienen también intereses importantes en Kosovo. Y ha dicho una cosa muy significativa. Le dijo al secretario enviado por Barack Obama a Perry, le dijo: dígale al presidente de los Estados Unidos que Crimea y Kosovo son tan importantes para nosotros como las Malvinas fueron importantes para Inglaterra. Para el lenguaje diplomático esto quiere decir: estamos dispuestos a defender con las armas el territorio como Inglaterra lo hizo frente a los argentinos cuando los argentinos lo desafiaron. Entonces, con este lenguaje, que es un lenguaje de guerra, se cierra
el episodio de Ucrania hasta este momento, y seguramente en las próximas semanas tendremos muchos más elementos que comentar de esto que había aparecido como una nota secundaria, lo de las manifestaciones en la Crimea, y que hoy se está volviendo el eje de la discusión entre rusos y ucranianos, más el resto de la comunidad internacional. Sobre la política nacional, quisiera hacer un comentario rápido sobre el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El día de ayer, los seguidores del PRD anunciaron en todos los medios, insertaron un cintillo que decía 76 aniversario de la expropiación petrolera, 18 de marzo de 1938 a 2014. La cita es hoy martes 18 de marzo a las 11 horas en el Monumento a la Revolución. Firmaba ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Está el logotipo del PRD, está un logotipo de un grupo que se llama Consulta, y está la imagen del general Lázaro Cárdenas del Río, que fue el que llevó a cabo la expropiación petrolera. Contrariamente a lo que había esperado Cuauhtémoc, el número de personas que asistió no fue excepcional. Hubo gente, sí, pero no como teóricamente el evento estaba indicando. Y Cuauhtémoc Cárdenas, entrevistado al final del evento por uno de los periodistas de Javier Solórzano, le pregunta el periodista: ingeniero, ¿esto es su plataforma para lanzarse a la presidencia de su partido? Y entonces Cuauhtémoc Cárdenas responde: no me voy a lanzar a la presidencia del partido. Entonces, ¿qué ocurre en la mente de Cuauhtémoc Cárdenas de unos días antes, cuando, entrevistado mientras hablaba con los dirigentes del PRD sobre el mismo tema, contestó: yo no estoy dispuesto a contender por una elección, solo que me reconozcan como candidato de unidad, es decir, todos unidos conmigo, entonces yo podría aceptarlo. De otra manera, dijo, incluso es posible que comience a pensar en mi retiro. Entonces, entre lo que dice Cuauhtémoc a los dirigentes y lo que dice en la entrevista el día de ayer mismo, pues hay una diferencia que pareciera tener que ver con el no tan buen resultado de la convocatoria de la ciudadanía, que probablemente imaginaban sería tumultuaria, imaginaban que habría una cantidad enorme de personas reclamando, y no es así. Lo que por una parte nos hace ver que estos temas, que son temas importantes, son reconocidos y son identificados pues por personas que tenemos un grado cultural y un acercamiento con la política y la cultura que nos permiten entender de qué se trata la petición de Cuauhtémoc Cárdenas para que la gente lo respalde. Pero muchas personas los temas les resultan ajenos y la figura de Cuauhtémoc ya no tiene esa fuerza que tenía en el pasado. Andrés Manuel López Obrador, que se sube siempre en este carro
de las protestas, hace un análisis de lo que está ocurriendo en este momento y dice que nos encontramos en una situación semejante a la del porfiriato antes de la Revolución Mexicana. Con lo que yo entiendo que Andrés Manuel López Obrador se está imaginando a sí mismo como un nuevo Emiliano Zapata o a lo mejor un Francisco Villa. Dice José David Estrada en el periódico Reforma el día de ayer: otra vez la burra al trigo. Con este dicho popular, la escritora Elena Poniatowska describió el libro Neoporfirismo hoy como ayer, escrito por Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel nos demuestra cómo hemos vuelto al pasado y repetimos como animales en torno a la noria todo lo que nos impidió avanzar. Andrés Manuel escribe historia para avanzar en la interpretación del mundo, para denunciar las injusticias sociales. En Andrés Manuel hacer historia es una inclinación natural. El historiador Lorenzo Meyer acompañó al tabasqueño en la presentación de este volumen en el que desmenuzó la idea central del libro, que sostiene que el régimen actual está regresando al porfiriato. Pues es interesante la opinión de Andrés Manuel, porque si entendemos los mensajes, si estamos viviendo una etapa del porfiriato y la etapa última del porfiriato, pues significaría que estamos a punto de regresar a una revolución. Y esto ha sido el discurso y el reclamo de las izquierdas mexicanas, las izquierdas irredentas, hace un buen número de años. Pero desde mi punto de vista, el escenario político hoy no está como para estas aventuras. Y por otro lado, el estudio de la Revolución Mexicana, que me parece que de poco antes del segundo centenario, del primer centenario de la Revolución y del segundo de la Independencia, las investigaciones, los trabajos que se han hecho sobre esta etapa han venido coincidiendo en que la revolución le hizo un flaco favor a nuestro país y fue más bien un obstáculo que un medio para lograr salir adelante. Y que mientras los revolucionarios pretendieron imponer por la fuerza sus puntos de vista, las rebeliones y las protestas y los enfrentamientos en el país fueron de tal magnitud que la revolución al final nunca alcanzó el triunfo que había soñado. Sus dos caudillos, Emiliano Zapata y Francisco Villa, nunca quisieron la silla presidencial. Llegaron y uno de ellos se sentó en la silla simplemente para ver qué se sentía, pero no porque estuviera convencido de que él desde ese puesto dirigiría el proceso revolucionario en México. Los que llegan a ocupar el poder pues son los que dentro del escenario revolucionario que se generó, los sonorenses, se abren espacios para alcanzar estas posiciones. Pero el proyecto de la revolución, si hubo alguno, nunca alcanzó para resolver, ni siquiera para atender los problemas fundamentales de la sociedad. Pensar que hoy la alternativa del país es tomar las armas y comenzar a matarnos, no creo que sea lo que anime a muchísimas personas, aún las que pertenecen a esa sección de la marginación que vive en las ciudades, que a veces vive bastante más mal que en el campo, pero que se da cuenta de que el país lo que necesita en este momento es apuntarse hacia otros rumbos
dentro de los cuales el más importante y trascendente es el de la educación. El país necesita resolver su problema educativo, necesita resolver la capacitación de los estudiantes desde la primaria, necesita resolver el problema de las vocaciones de los estudiantes. Una buena parte de los estudiantes en las universidades estudian cosas que no les interesan, porque no ha habido entre los maestros, los padres y los estudiantes la dinámica de platicar y ponerse de acuerdo sobre qué sería mejor estudiar y para qué áreas se tienen aptitudes, porque sin duda alguna este es un tema fundamental. Estudiar una carrera para la que uno no tiene aptitudes, pues acaba siendo un desatino para el que estudia, para el que paga la carrera y para quienes enseñan, pues porque nunca se logra el propósito de la comunidad educativa. Necesitamos crecer en nuestras universidades, necesitamos que nuestras universidades hagan investigación, que nuestras universidades tengan propuesta, necesitamos que nuestras instituciones universitarias estén al nivel de las universidades internacionales, que son las que nos sirven de referencia. Necesitamos estar colocados en los primeros lugares de nuestras instituciones. Y eso yo creo que es uno de los puntos que no se están abordando. Pensar que a balazos vamos a resolver nuestro atraso y nuestra falta de profesionalismo en las carreras, pues es no entender cuál es el fondo serio del desafío que estamos viviendo precisamente en este momento. La problemática de la izquierda se ha venido a complicar con el tema del metro en la Ciudad de México, en donde resulta que una inversión verdaderamente cuantiosa se ha convertido en este momento en un reclamo que se le hace a Marcelo Ebrard, que de repente se ve cuestionado por la sociedad, que le pregunta por qué tanto dinero se ha invertido en una línea que no está funcionando y que además, según él mismo dice, va a tardar todavía un buen tiempo en responderle a la sociedad mexicana. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Por qué se invierten cantidades tan elevadas en resultados tan desastrosos? La figura de Marcelo Ebrard está tremendamente golpeada. Mancera, con una gran habilidad, se deslinda del caso. Él dice que él no estuvo en ese negocio, prácticamente diciendo reclamen a Marcelo Ebrard, y esto va polarizando cada vez más la situación de los posibles candidatos a la presidencia de la República. Parece mentira. A tantísimo tiempo de la elección, el tema es un tema que polariza, es un tema que crea tensiones en todos los partidos. En el Partido de la Revolución Democrática, sin duda, lo que está enviando como mensaje a la sociedad la izquierda en este momento, no sé si adelante el mensaje siga, pero en este momento el mensaje es que va a llegar dividida en tres: los partidarios de Marcelo, los partidarios de Mancera y los partidarios de Andrés Manuel, porque ya Andrés Manuel dijo que él va a entrarle al juego de la presidencia de la República por tercera vez, porque la tercera es la vencida. En este escenario político en el que las tensiones se están subiendo por todos lados, yo quisiera terminar mi análisis comentando rápidamente el asunto de los grupos de autodefensa que han cambiado su visión
de una semana para acá. Hace una semana parecía que había un entendimiento entre el gobierno y los grupos de autodefensa, que los grupos de autodefensa habían señalado que el objetivo era liberar de la presión de los templarios a la sociedad, razón por la que se habían constituido, y que una vez que los templarios fueran reducidos en el estado de Michoacán, inmediatamente los grupos de autodefensa entregarían las armas y dejarían que la autoridad se hiciera cargo de la seguridad. Esto ya es bastante criticable porque es tanto como aceptar que el país necesita que grupos de ciudadanos armados sustituyan a los aparatos costosísimos de seguridad que México tiene. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero el planteamiento era ese. Al día de ayer el asunto cambia totalmente. Resulta que ahora el gobierno anuncia que ha descubierto que varios de los representantes de los cuerpos de autodefensa tenían un largo historial criminal, algunos de ellos perseguidos en Estados Unidos por tráfico de drogas, algunos de ellos acusados de crímenes. Y resulta que estos eran las personas con las que se habían hecho los arreglos y los acuerdos. Y esto evidentemente está dando un pésimo resultado delante de la sociedad. Para colmo, el día de ayer, los diferentes órganos de seguridad del gobierno en el estado de Michoacán anuncian que algunos de los personajes que están actuando en los cuerpos de autodefensa son infiltrados de otros cárteles que tratan de aprovechar la situación en su beneficio. El asunto sigue siendo complicado y es todavía motivo de numerosos editoriales, artículos, columnas que se preguntan verdaderamente indignados qué cosa va a suceder en este país si el gobierno le sigue cediendo en áreas de seguridad tanta iniciativa a grupos incontrolables, desconocidos, con relaciones y con compromisos que cuando se investigan, pues como están diciendo ahora, nos llevan a darnos cuenta de que se salió de la sartén para caer en las brasas. Pues vamos a dejar nuestro análisis hasta este tema y continuaremos la semana próxima.